age of AI is upon us. Time when the robots will rule. When they have taken Earth from us, we will remember what fools we were to program self-teaching. They taught themselves to adapt. Acceleration increases. Singularity happens so fast. So fast. So fast. So fast. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del país de donde nos estén viendo. Hoy tenemos una invitada especial y un tema súper interesante que creo que les va a gustar, y también tenemos sorpresas. Entonces, cuando hay sorpresas, eso también es genial. Así que nos tienen que ver para poder escuchar estas sorpresas. Hoy tenemos a Cristina Villapol desde Argentina a Estados Unidos. Una gran amiga, una amiga de la vida, del encuentro de la vida, y una profesional de primera, ¿no? Cristina es una mujer muy preparada, con muchas carreras encima, que ahora nos va a contar un poco, que es licenciada, es profesora, así que nos va a contar un poquito su currículum, y también hoy vamos a hablar de la numerología, una de las últimas carreras de Cristina, muy interesante, y bueno, entonces que le damos una bienvenida a Cristina. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy linda la introducción. Y bueno, yo, Cristina Villapol, me llamo, sí soy profesora, esa fue mi primera carrera, luego incursioné siempre en la docencia, en diferentes carreras, hasta que me recibí de licenciada en educación, pero a los 53 años decidí dejar la docencia para incursionar en un mundo que siempre me gustó, pero no tenía tiempo en aquel entonces, que es en parte la numerología, en parte la astrología, y ahora empecé con otra cosa, que ya les voy a contar, pero la numerología me atrapó. Yo me jubilé y a los días empecé a estudiar esta carrera, y 3 años me llevó y me recibí. Y es alucinante porque es una herramienta que te ayuda a autoconocerte. Primero, autoconocerse uno, ¿no? Y después ayudar a autoconocerse a los demás. Y también vos podés conocer al otro. A ver, tirame la fecha, mirá, esto es así, este es asá, ¿no? Interesante, está bueno. eso sí, es muy interesante. Es muy bueno, es muy bueno. Mi hija siempre me dice, ay, mirá, conocí una chica, te tiro la fecha. Y me dice, sí, es así, bueno, ¿viste? Es interesante. Sí. ¿Y qué se hace? Se estudia la fecha de nacimiento, y ahí sale un montón de características, y los nombres y apellidos. Es decir, la fecha de nacimiento vos tenés el día, es decir, donde está parada la persona, el mes, donde está la deuda o dificultad, el año, que es la herencia, los padres, y todo sale un numerito, que es el objetivo a alcanzar en tu vida, lo que vos tenés que trabajar, ¿no? Viste que a veces dicen, ¿para qué vengo yo? ¿Para qué estoy acá? Viste que surgen esas preguntas. Creo que es una de las preguntas que más surge en el individuo, sobre todo en los adolescentes, al menos, bueno, vos has trabajado toda la vida con adolescentes y sabés muy bien que los chicos se preguntan en algún momento, ¿para qué tanto? Sobre todo con estudiar, por ejemplo. ¿Por qué tengo que estudiar? No, cuídate. ¿Viste? Tengo que estudiar esto. Claro, ¿para qué? ¿De qué me sirve, no? Entonces, pero a veces no nos damos cuenta que todo lo que estudiamos tiene que ver después con lo que vamos a hacer y nos va a servir a lo largo de la vida, ¿sí? Cristina hoy mencionaba que fue profesora y ella es muy modesta y no lo va a decir, pero es profesora de inglés, es profesora de geografía, es profesora de biología. Sí, no, es maravilloso, ustedes no saben esa cabeza, lo que tiene ahí adentro, y sigue estudiando y estudiando, y es una mujer que todo el tiempo estudia y estudia y estudia, y eso la hace la persona tan interesante que es. También tiene una vida muy interesante, porque todo eso atrae, ¿no, Cristina? De alguna manera, todo lo que somos o hacemos, atrae un mundo diferente a nosotros, accedemos a otros mundos. El saber otro idioma, por ejemplo, nos da el acceso a hablar con otras personas de otros países, ¿no? Eso trajo aparejado a la vida de Cristina hoy estar casada con un canadiense.
¿no? Entonces, fíjense, parece que no, chicos, pero todo suma, ¿no? Y hoy tener una familia... Empezó a chatear en aquel Claro. entonces ICQ, que era antiguo, Sí. 22 años atrás fue esto. 22 Con años. un vamos, sí, 22 años ya. Y así fue, palabra va, palabra viene, bueno, luego nos conocimos y bueno. Sí. Y fue Ya una es historia hermosa porque así hagamos un poquito de chimento porque este programa está lindo Dale. para eso, pero Cris en esa época que tenía ganas de decir, bueno, tengo ganas de enamorarme, tengo ganas de tener una pareja, decidió, Sí. en esa época andábamos mucho en el chat, creo, y entonces Cristina lo que sí le aburrió el chat de Argentina, dijo, no, estoy cansada, nunca me voy a olvidar de estas palabras, no, Analí, no puedo más con los argentinos, no, nada interesante dicen, nada, me voy a entrar en el chat internacional, me acuerdo perfecto. Y dijo, y entré en un chat internacional a hablar ahí en inglés con todo el mundo, hasta que encontró a este canadiense tan interesante que no estaba en Canadá, sino que estaba en Corea, ¿no? Es así, él estaba primeramente en Canadá, queda sin trabajo, pide al gobierno una beca y estudia inglés como segunda lengua para luego sí ir a trabajar a Corea del Sur. Y yo lo conozco en Corea del Sur, me fui de Argentina a Corea del Sur, nunca más. Sí, no, me acuerdo ese viaje mortal de Cristina. Nosotros creíamos en esa época, con la madre, hablábamos mucho con su mamá, que a quien amo y adoro, y ella me decía, Analía, me le van a sacar los órganos, algo me le van a hacer en Corea. Nunca me voy a olvidar de eso, porque era la gran preocupación de nosotras, que a quien amábamos a Cristina, y se nos iba a Corea con alguien que no conocía físicamente, que había conocido a través de un chat, pero bueno, las cosas salieron tan bien que hoy son una pareja hermosa, ¿no? Que hoy han concretado su relación con una hija maravillosa, y creo que te va a superar hasta en inteligencia, porque esa criatura es una maravilla. Ya te ¿no? digo, me supera en todo, absolutamente en todo. Increíble, hermosa, es hermosa, y tiene esas dos cosas, ¿no? Tiene las dos herencias, tanto de tu esposo Alan como la tuya, ¿no? Estamos hablando de un intercambio increíble entre Argentina, Canadá, se habla francés, se habla inglés, ahí se habla... No, es maravilloso. Y a eso vamos, ¿no? Cuando los chicos te preguntan, ¿por qué tengo que estudiar esto? Chicos, estudien, prepárense, abarquen todo lo que puedan, porque sus vidas pueden ser maravillosas, porque todo lo bueno atrae a lo bueno, ¿no? Entonces es un poquito como para darles un ejemplo. Así que gracias, Cris, por permitir contar tu historia. Bueno, seguimos con la numerología. Contanos cómo entraste a este mundo. Bueno, siempre me atrajo este tema y voy indagando, pregunto a mis amistades, ¿no sabés un lugar para estudiar numerología serio, no? Porque la verdad que para chantas hay muchos. Me dicen, sí, hay un lugar en Núñez, listo, fui, me anoté, me encantó, un lugar lindo, chiquito, agradable y serio, que era lo que yo buscaba. Y la directora de la escuela de numerología era profesora, dije, ya está, listo, estoy en lo que quiero. Estamos entre colegas. Claro, y así empecé, estudié 3 años, me nutrí. Primero uno tiene que abrir la cabeza para estas cosas, porque es como que te rompe la estructura. Claro. ¿Viste? Al romper la estructura, uno dice, bueno, hay otras cosas, y no es todo tan cuadrado, ¿no? Y no está tan bueno también, tampoco ser estructurado. Exacto. Hay que romper un poquito. Hay que romper. Y esta es una manera, estudiando numerología, partiendo y volviendo a la numerología en sí, con la fecha de nacimiento, que es el día donde uno está parado, el mes es la dificultad, el año es la herencia, y todo eso suma un numerito, que es el objetivo en tu vida. A eso es donde vos tenés que, eso es lo que vos tenés que trabajar, ¿no es así? Y después tenemos la otra parte, que son nombres y apellidos, y cada letrita tiene un numerito. Todo eso se suma y se saca. Los nombres, el arcano de nombre, la esencia, el alma, cómo te ven los demás. En fin, hay un sinfín de cosas increíbles. Las edades importantes, que pudo haber sido o casamiento, o divorcio, o nacimientos de hijos, o no, puede ser sobrinos, o operaciones, o sea, eventos positivos o no tanto. Hasta eso se puede
indagar, porque yo te pregunto, por ejemplo, a ver, ¿qué te pasó, no sé, a los 6 años, un suponer, ¿no? A ver, a los 6 años, yo tuve un accidente, algo pasó, por algo está marcada esa edad, ¿no? Y bueno, y así se va estudiando, así fui como indagando. Ahora yo tengo una fecha acá, voy a dar un ejemplo de una persona, después vamos a ver quién es, les digo, 9 de diciembre del 12 de 1986. Ajá. Esta persona está parada en un 9, por lo tanto es muy luchadora, es una mujer muy combativa y también peleadora si vibra bajo. Si vibra alto, va a ser una persona que va a ayudar al otro, ¿no? O depende de los momentos, ¿no? Uno siempre está, no siempre está con vibración alta, a veces también tiene una vibración un poco más baja. Y después está en el mes, que es el 12, es el 3, y ahí habla de una persona que habla mucho, y sabe hablar, tiene conocimiento, y puede envolver al otro, ¿sí? Sobre todo los hombres, la picarona. Y todo ese número sigue dando 9, ¿sí? Entonces, es una persona que es muy mental, muy combativa, que sabe bien lo que quiere, que logra los objetivos, que puede ayudar al otro, pero también es muy peleadora, ¿sí? Esta persona es Wanda Nara Colosimo, es el apellido materno. Mira, qué interesante, qué interesante. La verdad que la estás describiendo tal cual se la ve, ¿no? Se ve, Sí. realmente sí es una mujer, creo, luchadora, creo que es una mujer muy fuerte, es trabajadora, sí, a su manera y en lo que ella trabaje, pero es una mujer que sigue los objetivos que quiere y los logra. Y lo logra. ¿No? Es un poco lo que uno ve, ¿no? Uno puede hablar por fuera, porque obviamente uno no tiene intimidad con ella, pero sí puede ver por lo que expone, ¿no? Porque cuando nos exponemos a las redes o se exponen tanto como lo hacen ellas, muchas de estos personajes que son de televisión, uno puede ver algo de ellos, ¿no? Una característica en sí. Y le puede sacar las cosas buenas, los atributos buenos, y también puede ver algo que tal vez a uno mucho no le guste, porque uno a veces, como seres morales, ¿viste? O amorales, a veces tenemos nuestro propio criterio. Entonces, por ahí la gente en general dice, ay, pero es esto, es otro, le busca todo lo malo, pero hay también que ver las cosas buenas de cada persona. Y es que bueno que la numerología, de alguna manera, demuestra, te da como no sé si una certeza, pero para decirlo así, sino algo que vos podés reconocer en el otro, decir, sí, la verdad que... Yo te voy a explicar algo de numerología, que uno puede tener 9, pero ese 9 puede vibrar alto o bajo. Lo mismo con todos los números del 1 al 9, entonces uno tiene características buenas y otras no tanto. Por ejemplo, Mauro Icardi, lo tengo acá porque esto iba a hacerlo en el programa de radio de acá en Argentina, y bueno, después... las cosas no se dieron. Está parado en un 19. Un 19 es un número kármico, él cumple el 19 de febrero de 1993, bastante más chico que ella. 19 es un número kármico y tiene como una necesidad de aplauso. Hay un poquito ahí de altanería, si se quiere. El mes de febrero es un tema con la madre y tema con las parejas. El 2 es las parejas. Pero ahí termina todo. Él es un 7, lo que tiene que trabajar es el 7. El 7, mal vibrado, es infidelidad. O sea que en este caso había todo. Está saliendo todo. Sí, pero vos sabés que tiene un número oculto. El número oculto se suma el día y el mes, y es el mismo que Wanda. Es el 3. Esto de que habla mucho, le gusta gastar, le gusta un poquito el dinero, ¿no? Bueno, tiene con qué también. Así que bueno, que gaste nomás. Que gasten tranquilos. Claro, que gaste nomás. Así que bueno, esto es un brevísimo ejemplo de la numerología pitagórica en este caso, porque hay muchos tipos de numerologías. Ahora actualmente estoy estudiando una nueva numerología que es la cabalística, que es la judía, compleja,
Qué interesante, compleja, sí. pero sí, de mucha lectura, tengo que leer un montón, todavía no leí demasiado, pero bueno, estoy en el camino, y hay cosas que todo tiene que ver con todo, y se complementan. La pitagórica, que es esta, y humanista, porque yo hago las dos, más la cabalística, que es la que estoy estudiando. Y Y ahora, perdón que te corte un segundo, la cabalística, para aclarar, ¿tiene que ver con la cábala o yo estoy diciendo cualquier sí, cosa? Ah, sí, tiene que ver con la cábala judía, mira, sí, sí. sí, sí, tiene que ver. Qué bueno, porque Sí, viste que hay mucha gente que la cábala es importante en sus vidas. O sea, esas sí, cosas sí, pesan sí, en la tiene vida que de ver. muchas personas. Qué bueno. Ujú. Igual estoy muy en el inicio del curso, ¿no? Todavía no Sí. sé mucho. Bueno, entonces Pero bueno, tenemos futuro programa porque tenemos que hablar de eso, porque totalmente. me interesa muchísimo. Y aparte, estoy estudiando astrología, que es bien compleja la astrología, ¿eh? Ah, Sí, la flauta en la que me metí. sí, Es compleja de sí, entender. sí. Y ahora yo tengo una fecha especial, ¿eh? El 16 de octubre de 1972. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver, Mira, descubramos. vamos a ver. El 16, yo miro la fecha y así voy leyéndola. Es un número kármico. Viene a trabajar la espiritualidad. Pero no es la espiritualidad necesariamente religiosa. Es esta espiritualidad de autoconocerse, de trabajar el interior, esto de ayudar al otro. Vos estás ayudando, estás haciendo un servicio. La radio es un servicio, escuchás al otro, el otro se desahoga y se siente mejor, ¿entendés? Eso es el trabajo de espiritualidad profunda, no necesariamente religiosa. También puede ser religiosa, pero bueno. También, a ver, este 7 te ayuda como a vos conocerte, vos tenés momentos en que te aislás, te gusta estar sola para tener reflexionar, tener tus pensamientos profundos, ¿sí? Ese es el 7 bien trabajado, ¿bien? Muy sensible, tenés una gran intuición, sos intuitiva, y estoy segura que también te llevas por esa intuición, lo cual está bárbaro hacerlo, y tenés profundidad en tus pensamientos, ¿sí? O sea, reflexionás y pensás, sos pensante. ¿Bien? Después decime si estoy errado o no. No, Yo no, hace, vamos bien, Marita, vamos, que no la vi, vamos bien. bien. Sí, no, sí, Hace sí, muchos sí. años que no nos vemos. Hace Mucho. muchísimos años que no nos vemos con Cris, Claro. pero tuvimos una etapa en la vida en que estábamos casi todos los días juntas. Sí, He estado sí, viviendo con Cristina, entonces sí, nosotras nos conocemos muy bien de aquella época, aunque claro. hayamos madurado y pasado muchas cosas, seguimos siendo las mismas en esencia, porque ya estábamos Sí, grandes, y siempre dijimos sí. una cosa con Cris. Yo la conocí a Cris cuando tenía 15 años y Cris tenía 25. Entonces siempre nos llamó la atención la conexión automática que tuvimos, a pesar de la diferencia de edad, porque Cris ya estaba recibida, ya andaba dando clases, ya todo, y yo todavía recién ni había terminado el secundario, pero nosotras no sabíamos si ella tenía 15 o yo tenía 25, ¿no? No sabíamos cuál de las dos, porque Sí, por era, momentos. claro, Momentos tenía 15 y por momentos vos 25. sí, era una cosa una conexión y un entrelace entre las dos, emocional, espiritual, social, que nosotras nos sentíamos a la par, o sea, nos Sí, sentíamos a la par y nos acompañamos mucho en esa época y nos apoyamos mucho. Ambas sufrimos cosas en aquella época y estábamos sí, siempre unidas, juntas, compartíamos nuestra religión en aquel momento, nuestra parte espiritual y religiosa por ese lado. Entonces claro. teníamos experiencias muy buenas, muy espirituales. Teníamos el mismo grupo de amigos, el mismo grupo de amigos, entonces Sí, estábamos todo el tiempo juntas y nos conocemos muy bien, conocemos mucho de la otra, pero hay cosas que a lo mejor no sabemos bien profundo de la otra y me impresiona, ¿no? Que puedas descifrar alguna de mis cosas, ¿no? Esto sí me gusta la soledad de vez en cuando, me gusta estar aislada, sola con mis pensamientos. Si son profundos, creo que sí, porque todos mis pensamientos dependen después mis acciones y lo que voy a claro. seguir. Entonces yo pienso mucho lo que voy a hacer.
lo medito mucho, no soy una persona que se larga de golpe porque me da temor a esas cosas. Lo hago cuando estoy segura, digo, sí, ya está. Y la intuición sí, soy muy intuitiva, soy donde, viste, te digo, mirá, ojo ahí, porque ahí, y no me equivoco, y no me equivoco, y no le digo a la gente, viste que te dije, no, yo no soy de esas, sino que simplemente yo advierto, te digo, ojo que ahí te van a esto, o mirás a tal persona, no es confiable, tené cuidado, o no te metas en eso, porque tengo como algo que me lo va avisando, no sé qué es, pero hay algo que a mí me avisa que, que no hay cosas, que hay cosas que no hay que hacer. No sé qué es una voz, es algo, pero hay algo que a mí me muestra cosas para que yo no haga. no las haga, sí, o otros no las hagan. Muy bien, entonces, retomando tu fecha de nacimiento, esto es solo fecha, imagínate los nombres y apellidos, Los nombres, ¿no? sí. Se habla de cualquier cantidad de cosas. Habla de poder y fuerza mental, absorbes los conocimientos y experiencias, sobre todo por observación, si bien también lees, por supuesto, interiorizás, pero sos observadora. Sí. Individualista, a veces solitaria, esto de la reclusión en los pensamientos. Y muchas veces la realidad duele, es como que te afecta, ¿no? Te sensibiliza. Mucho. Me enferma, vos sabés que cosas que están fuera de mi parámetro, que que no lo esperaba, me terminan enfermando, o sea, soy de la que se cae en la cama enferma. O sea, me choca tanto algunas realidades que no lo puedo creer. O sea, siempre digo, no somos inocentes a esta edad. O sea, ya hay cosas que, ¿no? Pero hay un grado de inocencia en el ser humano todavía, gracias a Dios, donde vos no podés creer ciertas cosas, y a mí eso me pega, me pegan ciertas realidades, me parecen tan injustas, tan irreales, que no lo puedo soportar, porque también hablabas de la sensibilidad, sí, he tratado de manejar a lo largo de mi vida mi sensibilidad, porque es extrema a veces, es demasiado dolorosa, entonces claro que me cuesta mucho, yo soy de las personas que no puede ver sufrir a nadie, ni padecer a nadie, mira, aunque sea malo el otro, ¿no? ¿Entendés? Sí, me duele, yo no puedo ver que le peguen a alguien o lo maltraten o le pase algo peor o enterarme que no tiene que comer, o sea, yo no como, no puedo dormir, no sé, me voy al extremo también, ¿no? O sea, es como un extremo. Sí, te afecta. Que me afecta mucho y me termina enfermando, ¿no? Entonces, sí, en ayudar hay que tener mucho cuidado. Claro, y hay que tener cuidado con los desequilibrios emocionales, que es esto un poco, ¿no? Esto de que te tira abajo. Sí, es que es tan difícil manejar las emociones, ¿no? Porque uno piensa que la tiene clara, pero al momento a veces suceden cosas que te desestabilizan. A algunos nos afecta más y a otros no. A mí me afecta mucho lo que le pasa al ser humano en sí, en general, así lo conozca o no lo conozca. Me entero de un caso, no sé, en Afganistán o donde sea, y me pega mal y me duele y trato en mi mente de buscar la forma de cómo llegar a esa persona para ayudarla, apoyarla. Mira, te voy a contar algo que es muy personal mío. Yo, con todos los casos que tengo y las entrevistas que ustedes pueden ver en la página de mamás de las Madres del Dolor en Argentina, desde Ángela Rawson hasta Kiara Páez, que son casos terribles que han pasado en Argentina, de femicidio, siempre cuando los escuché en su momento, estando en Argentina o estando fuera del país, siempre tuve esa cosa de, ay, yo tengo que hablar con esa mamá, o sea, la necesidad enorme de poder acercarme y abrazarla y decirle, no sé, no lo puedo comprender del todo porque no me pasó, pero sí estoy acá para apoyarte, para decirte que vamos a buscar justicia juntas, no sé, una cosa, y esto me pasó hace muchísimos años, que me pasa siempre, al grado de que hoy teniendo esta página, he logrado llegar a ellas, ¿no? A través de la internet, pero hemos hablado, las tengo en mi WhatsApp personal, podemos enviarnos mensajes a Gustavo Melman, a su esposa, Laura Melman, a los padres de Kiara Páez, a Jimena Oduris, hace poco hablando con Fabiana Morón, o sea, con tantos padres, Castellucci, o sea, podría dar tantos nombres de todos estos padres que han sufrido en Argentina, y que hoy los tengo en mi WhatsApp, y vos decís, wow, yo en aquel momento, te juro que mi gran deseo y echado al universo y a Dios, era poder contactarlos, pero no, y yo no tenía página ni nada, no era por esto,
era porque Claro. mi dolor, el dolor de ellos se me transmitió a mí, yo decía, yo tengo que apoyarlos de alguna manera, que sepan que el mundo los apoya, que la gente, que todavía Que no existimos están personas que solos. nos preocupamos por el otro. Y Claro. esta página me ha dado la gran oportunidad, ¿no? De poder acercarme a ellos, y es una manera de sentir un poco de alivio, de poder ayudarlos en algo, al menos transmitiendo su historia a través de esta página para que el mundo conozca y podamos mejorar, podamos buscar una solución de justicia en Argentina sobre todo, ¿no? Eso es algo que siempre me pasa, ¿no? Que quiero acercarme a alguien que sé que queda del otro lado y que tal vez no, o que tal vez esté en el mismo país, pero viste que son situaciones que no cualquiera se puede acercar. Y Dios me ha permitido, Dios, el universo, o lo que ustedes quieran creer, me ha permitido acercarme a ellos. Y eso para mí me está sanando el alma también. Seguimos con, bueno, ahora sigo con la numerología. Vale. Tema con tu papá. Acá es por ausencia o presencia. Yo sé que tu papá siempre fue presente, un padre presente. Tema con el dinero, es decir, con el dinero es lo mismo que conmigo. Temas de, por momentos bien y por momentos no tanto. Hay como momentos que hay abundancia y por momentos que no tan abundante la cosa, ¿no? Entonces hay que como saber buscar el equilibrio entre lo material y lo espiritual, ¿no? Entre el manejo correcto del dinero. Y venís a trabajar el 9, que es el 9 diferente de Wanda. Vos con este trabajo estás como involucrada en el servicio hacia el otro. Es esto de el 9 es estar ayudando a los que lo necesitan, poniendo la oreja y escuchando, ¿no? Lo que habíamos hablado hace un ratito. Y también este 9 que abarca todos los números, del 1 al 9 inclusive, te da mucha fortaleza para salir adelante pese a las dificultades que se te presenten en la vida. Y eso está muy bueno, ¿bien? Esto del servicio a vos te hace bien, te llena el alma. Te sentís como una necesidad de hacerlo. Y de hecho, cuando lo haces, te hace bien. Es simplemente eso, ¿no? Te voy a decir la energía del mes. Yo creo que te lo había comentado. Tenés un 4. ¿Sí? Estás como muy abocada al trabajo, a la disciplina, a la estructura, a la organización, ¿sí? También cuidar el cuerpo, ¿sí? Momento de chequeo quizás, ¿bien? Y vamos a ver esto de lo que vos venís a trabajar. Vos sos una mujer idealista, ¿sí? Con pensamiento y voz propio. Cuando vos necesitas decir algo, lo decís, no importa dónde, cómo, cuándo, vos lo decís. Y eso está bueno, decir lo que vos pensás. A veces un poco intolerante, ¿no? Quizás con respecto al otro, pero bueno, esos son momentos. En general estás bien dispuesta a ayudar y también a defender lo que a vos te parece justo, o lo que vos considerás justo, ¿no? De acuerdo a tus valores. Y temperamental, justo me golpearon y me desconcentré, perdón. De afectos ardientes, como que muy pasional, positiva, vital, visionaria, ¿sí? Algo irritable, bueno, tampoco podemos ser perfectos. Sí, no, sí, tengo mis momentos. Sí, yo puedo ser un dulce de caramelo o puedo ser ácida. No sé, porque tengo así, como, no sé si será porque soy Libra, viste que tenemos un cierto equilibrio, pero a veces se nos baja de golpe, hay peso sobre una cosa y se me salta, viste, me desconecta algo y me pongo irritable y me molesta, sí soy intolerante a... Hay cosas que me ponen loca, la mentira no la soporto, me saca, la gente mentirosa, o la gente abusiva, la gente maleducada, es algo que no lo puedo soportar, entonces se nota mi intolerancia en esos casos, sí soy así, es verdad. Y bueno, un poquito obstinada y algo absorbente, pero en general una numerología muy linda. No sé acá Sergio qué opinará, pero... Sí, veremos qué opina el resto, ¿no? El que me conoce, el de al lado, mi esposo, mis hijos, pero sí, soy obsesiva y soy un poquito, sí, como vos decías, absorbente, por ahí soy de absorber,
O por ahí te dejo muy en libre también, ¿viste? O sea, Claro, yo creo que Libra tiene que ver con eso, ¿no? Está bien, ahí hay un balance, pero a la vez estamos un día así, un día así, pero la verdad, si no somos mala gente, ¿no? O sea, tratamos de ser no, lo mejor para que podemos, ¿viste? Libre, me gusta, sí, mi pensamiento me gusta defenderlo, yo defiendo lo que pienso y lo que soy, exacto. y nada, y me voy a siempre imponer en eso porque creo que es la única manera de ser feliz y libre, poder ser como soy, con libertad. Claro, Cuando uno trata en realidad de hacer el bien, no es que uno está haciendo el mal. Pero lo que es no, malo para mí es malo y punto. O sea, no tiene otro término. Entonces yo no lo permito bajo ningún concepto. No, viste, un poquito malo es, o un poquito violento, o un poquito claro. roba. No, 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 es un ladrón, es un asesino, es un golpeador, ¿entendés? Es un mentiroso o mentirosa. Hay que llamar las cosas por lo que son. Para mí son definidas. No hay un poquito de eso, ¿no? No, Entonces, totalmente, si una totalmente. persona te es infiel, te es infiel. No es un poquito Totalmente. infiel, te es infiel. No. Entonces, Yo siempre nada, digo, punto. pongo el mismo ejemplo, es lo mismo robar, no sé, Claro, 1.000 pesos que 10.000 dólares o 1.000.000 de dólares. El acto claro. está, O no el importa la acto, o cantidad. robarse un, no sé, un tenedor o una cosa, o sea, te estás robando, es Exacto, robar, es un acto es malo. robar. No minimicemos las cosas. Y es lo que, no sé si vos lo sentís, Cristina, en la sociedad como quieren minimizar las acciones malas, ¿no? Sí, Como no sí. es tanto, no pasó nada. Ay, bueno, te gritó, te levantó. ¿Cuál es el problema? ¿Te levantó? Sí es el problema. Sí, porque eso conlleva otras cosas peores. No, Claro, pero el chico le pegó una patada al perro, no pasa nada. Fue un perro. No se hace eso. No se hace vivo. eso. ¿Entendés? Ah, Está mal. O sea, todo lo que está mal hay que decirlo, esto está mal. Y aún sea un pariente, un amigo o quien sea que lo hace delante tuyo, vos se lo tenés que decir, estás obligado a decirle, eso no se hace. ¿Entendés? Y ahí creo que es el tal punto que vos cual. decís, uno dice las cosas. No es que uno las dice Es que imponiendo, ¿no? De, che, esto soy así, sí. No, no, no. Yo no soy esa clase de persona. Soy de la clase de persona que si ve algo incorrecto te lo va a decir bien, pero te lo va a decir. Te va a decir, disculpame, pero a claro, mí no me gusta lo que estás haciendo, no me siento cómoda, y agarro y me retiro y me voy. ¿Entendés? claro. Sí, Eh, sí, no permito esas cosas, ni para mí, ni para que se lo hagan a otro, ¿no? Me parece tal cual. incorrecto y hay que decirlo. Entonces, creo Tal que si cual. todos nos manejáramos un poco así, la sociedad cambiaría un poco. Y sería bastante diferente, ¿no? Yo creo que el problema de hoy día son los valores que no se están aplicando, ¿no? Exacto. Y bueno, y las cosas saltan. Que se han ido perdiendo, ¿no? Se han ido Exacto. perdiendo de a Sí, poco. Por sí, esto sí, sí. mismo, por dejar o por... Y bueno, viste, no es tan malo tampoco. A mí no me afecta, le afecta a él, pero sí. Después le afecta a toda la sociedad y en algún punto me está afectando a mí, ¿no? Claro, claro. Entonces, no hay que, los permitidos esos me parecen terribles. Así que bueno, Cristina, Totalmente. estamos hablando entonces de la numerología. Gracias por hacer la mía, un placer. Eh, pero contame un poco también de cómo es la numerología en tu vida. O sea, cómo lo manejás vos, ¿no? Que tenés tanta información. Mira, al principio, era como yo más estructurada. ¿Por qué? Porque venía de un sistema estructurado, que es Mm, el sistema educativo, donde hay pautas, reglas a seguir y demás. Entonces a mí me costó al principio entender esto simplemente, la lectura de una fecha de nacimiento, es como que no la entendía. Entonces, claro, en mi mente tenía que romper esa estructura que venía de hace años para después absorber estos conocimientos totalmente diferentes, porque estos son energías. Los claro. números son energías, son Ujú, vibraciones. Lo mismo los astros en astrología, lo mismo ujú, el tarot o cualquier otra carta, ¿sí? ujú. Yo con el tarot no me llevo muy bien. Sí. Estudié y todo, pero bueno, se ve que no es lo mío. Ujú, Reconozco que es una vibración más baja, no así la numerología y la astrología, que es más,
más optimista, si se quiere. Ahora los tarotistas me van a tirar con algo, pero bueno, es una opinión muy personal, muy personal. Sí. Sí estoy haciendo un cursito de un oráculo de los santos, muy interesante, Ujú. porque no solamente son santos, son arcángeles y ángeles, y eso me interesa, desde el punto de vista más Eso, mira, religioso. te iba a preguntar algo de eso. Vos podés ver en los números esto de que muchos de nosotros, o vos y todas las personas, tienen como una guía, ¿no? Hay una guía, yo creo en eso, ¿no? Creo que tenemos una Sí, guía espiritual, sí. una guía que hay algo que nos está guiando todo el tiempo, protegiendo Ay, de ay, aquello de que puede ser malo, ¿no? O no, pero sí ay. orientándonos. ¿Tiene que ver con eso que Mira, estás contando del oráculo y eso? sí, yo creo mucho en Los Ángeles, siempre creí, ahora como que se hizo más intenso, y también en los maestros ascendidos. Todos tenemos nuestras guías que son maestros ascendidos. Es decir, si Ujú. uno hace una sesión de registros akáshicos, la persona que nos conecta, que es el intermediario, digamos, entre los Sí. maestros y uno, te comunica. Vos podés hacer preguntas y ellos te responden, ¿sí? Ujú. Pero siempre van a ser guías para algo positivo, nunca para algo negativo, nunca. Claro. Y hay que ver también con quién se hace, porque hay mucho chanta en el medio. Entonces Sí. esto es muy, muy delicado. Para los A que mí me no, gusta... sí, no entienden la palabra chanta en otros países, es, Ah, perdón. hay Sí. personas que son mentirosas, nos engañan y nos quieren hacer creer que nos pueden mostrar nuestro potencial o nuestro, como dijiste, guía ancestral y Claro. demás, y a lo mejor nos está mintiendo. Entonces, siempre les pedimos, les sugerimos en realidad que busquen siempre personas serias, personas Sí. preparadas, personas que estén que hayan hecho realmente el estudio con seriedad para Ujú. poder ayudarlos, ¿no? Tanto la numerología como los registros que acabas de hablar, Ajá. para Sí. que esto tenga seriedad también en nuestra vida, no le podemos creer a cualquiera, ¿sí? No, no, No hay le que tener podemos creer. cuidado. Exacto, hay que tener mucho cuidado. Así que les sugerimos eso, siempre buscar, bueno, ahora tienen a Cristina en esta página como la numeróloga con experiencia y con seriedad para consultarle a Cris, que vamos a dejar los datos de Cris también, para que ustedes la puedan consultar, estén donde estén en el país, que se encuentren, Cristina puede hacer con ustedes una cita o appointment, como le estén llamando en los países, para Bien. poder saber un poco de ustedes, ¿no? No solo los números, sino también todas las letras de tu nombre y apellido, que es Nombre mucho y más apellido. profundo y más interesante aún todavía. Así que arriesgarse, hay que arriesgarse y querer saber. Esto está muy bueno. Sí, sí, está muy bueno, está muy Así que la bueno. numerología Así ha que llegado a tu vida, ¿por qué? sí, fue algo que siempre me atrajo y dije, ¿qué estudio? Yo siempre fui muy inquieta intelectualmente, es más, ahora no solamente me anoté en numerología cabalística, sino que me anoté en mitología nórdica. ¿Me querés decir Ah, qué es? ¿De qué me trajo? no, No si yo sí te sé. puedo creer que vos te pones a estudiar de todo, si yo te creo. Súper interesante, me encanta, fascinada estoy con la perdón, Mm. con la La mitología mitología. nórdica. No, pero bueno, Me la gusta. mitología ya la palabra lo dice, es muy Ay, interesante. No, es ay, no, muy no, no, interesante. Sí, es alucinante, es a mí me alucinante. apasiona todo ese tipo de cosas y también me gusta mucho la filosofía en profundidad, Sí, ¿no? De cómo comenzó la filosofía en el mundo. Todos somos filósofos, en realidad, todo, porque todo. el preguntarse y el buscar respuestas constantemente es lo que es la filosofía en sí. La gente Claro, se angustia mucho cuando le dicen vas a estudiar filosofía. No, por favor, es muy difícil. Sí, claro que es complejo, no digamos que es una cosa, para leer, por eso tuvimos claro, grandes para leer. filósofos, pero la filosofía, bien estudiada y trabajada y con Sí, gusto, es un es placer y es lindo. tan, Ah, te torna algo muy es, sencillo en realidad. Pero bueno, es hay que hermoso. meterse en ese mundo y que te tiene que gustar, obviamente. Y a mí me apasiona la psicología social, me gusta mucho saber de las sociedades. Yo he estudiado mucho de las sociedades en sí, historia del mundo, porque Qué me gusta lindo, mucho la historia, pero me gusta la historia del mundo en general, cómo se conforman claro. las sociedades, por qué estamos hoy como estamos, a qué grado llegó la mujer hoy,
a la mujer que comenzó la historia del mundo, ¿no? ¿Cuántos procesos hemos pasado para poder hoy entender un poco quiénes somos y por qué estamos como estamos, ¿no? Para mejorar, regresar a algunas cosas o desechar otras, definitivamente. Otras, ¿no? Tal cual, exacto. Y bueno, empecé a estudiar, me fui como enganchando, practicando, hicimos muchísimos estudios numerológicos, siempre famosos, pasaba algo, viste lo que pasó con Juan, pum, lo estudiábamos, asesinos estudiábamos, pedófilos, o sea, estudiamos de todo, porque para comparar y ver, mira, esta persona tiene ciertas inclinaciones, porque si no, no podés diferenciar. Entonces, la única forma de aprender esto es practicando mucho, como todo. Claro, como todo, sí. Sí. Entonces hicimos muchísimos estudios durante estos 3 años y fue, cada vez me gustaba más y más. Y a mí se me ocurrió hacer numerología para eventos y empecé, pero después vino la pandemia. Claro. Fue todo. Qué interesante. Bueno, ¿no? En una fiesta llaman a una numeróloga, ¿no? Y es parte como el souvenir, ¿no? De la fiesta. Muy lindo. ¿No? Muy interesante. Lindo, bueno, ahora se abrió todo, Cristina, así que se puede abrir otra vez. Voy a recomenzar con esto. Bueno, para los que nos estén... para un aniversario de boda, y lo hice tipo juego, y después en forma individual, porque no podés decir ciertas cosas. No voy a decirlo de manera brusca, ni mucho menos, porque no me gusta, pero mira, quizás le digo a uno, ¿te gusta gastar un poco de más? ¡Ay, sí, eso es un problema! Me dice el otro, ¿no? Entonces eso no lo podés decir en público. Sí podés decir en general los números, las energías, eso es re interesante. Claro, y explicar cómo se hace. Me surge una pregunta, que no sé si será, me surge la pregunta de que tal vez es un evento, ¿no? O por ejemplo, hoy nosotras que estamos reunidas, la fecha de hoy, ¿nos dice algo en especial? Sí, nos dice algo. Sí, ¿qué te parece si lo hacemos? Hoy estamos 7, ¿no? 7 del 11, ya 11. 20, 38, 39, 40, 41. A ver, hice bien, 20, 30, 38, 39, 40, 41. 5, una energía de movimiento. Mira. Una energía que te dice, no te quedes quieto, actúa, salí, querés caminar, caminá, corre, haz ejercicio, que esté bien. Eso sería como básicamente el 5, ¿sí? Movimientos, puede ser un día que haya gente que se mude, que viaje, ¿sí? Obviamente, porque todo implica movimiento. Es un lindo número, es un lindo número. Sí, para un domingo viene bien. Eso sí se puede hacer la numerología del día, tranquilamente. Mira, perfecto, porque para los eventos que vos decís también, ¿no? Es el día de la boda, bueno, ¿qué te dicen los números ese día? Porque eligieron esa fecha en sí. Generalmente cuando te vas a casar elegís una fecha que querés, ¿no? Entonces tiene que ver. Bueno, uno sabe numerología, vos vas a elegir determinadas fechas para un negocio, un 8, un 8 porque por la plata. Claro, generar dinero, el 8 es de generar dinero. Entonces no busques un número 2, por ejemplo, y no, porque el 2 es bajón, ¿viste? Es lunar, es cambiante, no conviene. Conviene un 8, entonces vos tenés que buscar un nombre en tu negocio que todos los numeritos, todas las letritas de número final 8, por ejemplo. Cuando yo estaba en este evento, en este aniversario, los estudié con el permiso de ambos a la pareja. Entonces ahí sí decía características y lo hacía en forma cómica como para Claro, sí, está muy bueno, muy interesante. Bueno, entonces los invitamos a, ya saben, ya la pandemia sigue estando, pero han abierto mucho la posibilidad de trabajar y de reuniones sociales. Cristina está otra vez en el mercado, así que está otra vez para que ustedes la puedan contratar, por eso vamos a dejar los datos de Cristina, para que, bueno, en el evento que quieran pueda estar Cristina contándoles un poco de su numerología personal y grupal o del día, o sea, todo lo que depende. Ya lo privado saben que pasan a Cristina en otras circunstancias, pero está bueno. Se puede hacer numerología de la dirección que vos vivas, se puede hacer numerología de los animales, cuando está viendo bien la... Sí, se puede hacer. Qué interesante, ¿no? La verdad que es un mundo muy interesante. Me recuerda que hace, muchísimos años, había varias personas que hablaban que los números les hablaban. O sea, contaban ciertas personas
contaban que los números les hablaban, o sea, era como que veían el número y el número les decía algo. A ver, Claro. que se entienda, ¿no? Los tomaban como locos, obviamente, que los números, podía haber un número y podía haber lo que vos estás diciendo, este número me está hablando de la suerte, o me está hablando del trabajo, del esfuerzo, ellos sentían eso, y lo decían, porque lo decían naturalmente, y sobre todo muchos niños, Mira. y eran tomados como esquizofrénicos o con otras patologías. Sí. De hecho, hay un caso muy importante que fue acá en Estados Unidos, creo que en los años 70, 80, por ahí, donde esta niña sí hablaba de los números específicamente, se le encontraron patologías de esquizofrenia y otras cosas, pero ella hablaba específicamente que los números le hablaban y le decían cosas, o sea, o que ella podía ver los números y podía decirte a vos ciertas cosas, y bueno, fue obviamente tratada por un montón de factores que tal vez tenía el don para ver esto, tenía desarrollado, sí, ¿no? No sabemos, sí. te hace pensar mucho esto de hoy conocer un poco la numerología así tan abiertamente, cosa que no pasaba en muchísimos años atrás, No, y se tomaba no. como algo muy, o cuando hablamos de los ángeles, o cuando hablamos de la astrología, o cuando hablamos también de otros temas que tienen que ver con el tarot, o que tienen que ver con las vidas pasadas, bueno, que tienen que ver también con la disposición espiritual, bueno, temas que ya hemos tocado también en nuestra página, donde si vos hablas de esto de hace 20, 30 años atrás, era una locura total, y ya la persona era tratada como si estuviera loca. Hoy esto Sí, se tal puede cual. hablar con una libertad y se puede comunicar a los demás como una ayuda más, ¿no? Para mejorar la vida de uno, en Sí, esa realidad. es la idea. La idea también es abrir la mente, no cerrarse, no Exacto. estructurarse, sino abrir, porque esto es un abanico de posibilidades que te da estas herramientas que son impresionantes, impresionantes, y todo es de autoconocimiento. Exacto, es herramientas para el autoconocimiento. Y es el verdadero, que como se escuchó hace muchos años, el open mind. O sea, es el verdadero. Exacto, porque no es el open mind, ay, yo soy una mujer open mind, no, para hacer tríos, cosas raras, viste, con esas cosas que lo han puesto, en Argentina al menos lo han impuesto una persona X como algo que, ay, la open mind era porque permitía un montón de realidad, en realidad bajezas humanas, ¿no? O sea, degradación al ser humano. Estamos hablando del verdadero abrir la mente para otras cosas que te puedan ayudar, solucionar y autoconocerte, para autogestionarte a vos mismo, ¿no? Para vos poder manejarte en la vida de la manera más correcta y saludable, ¿no? El conocerse a sí mismo es lo más importante que hay, es lo más importante. Vos te conocés, vos te querés, vos te protegés, vos te ayudás, y así podés ser un ser humano que ayude al resto o que conviva de manera correcta con el otro, porque si no, no te conocés, no sabes cómo sos, y cualquiera hace lo que quiere con vos también, porque vos no tenés idea ni qué te gusta. Bueno, es una herramienta muy, muy buena, muy poderosa de autoconocerse y conocer al otro, pero también hay otras, como por ejemplo la astrología, no solamente la numerología, astrología que es más compleja, es más largo el estudio, pero vale la pena, y muchas, muchas otras, ¿sí? Pero bueno, ahora estamos embarcados en esto. En la numerología. Así que bueno, Cristina, ha sido un placer enorme reencontrarnos. Ha sido un placer poder hablar de este tema tan interesante. Te agradezco por la oportunidad de hacerlo en público lo mío, que a mí vos sabés que no me molesta. Yo, vergüenza, hay algo que yo tengo es vergüenza escénica. Siempre se expone, ella no tiene problema, ¿viste? Total, la gente va a hablar de uno, te conozca o no te conozca, te vea o no te vea, la gente te... Así que uno no tiene que estar tan preocupado de eso. Y otra cosa, bueno, que nos hayas contado un poquito del caso que está pasando hoy, que está todo el mundo muy a la expectativa de Wanda y de su esposo, ¿no? Entonces es muy interesante eso. Así que bueno, Cris, nos gustaría que nos dejes tu mensaje para todos, que nos des un poquito de tu información. Sé que estás teniendo una radio, así que contanos un chiquito de la radio.
Les cuento, yo participo en un espacio que es Identidad de Emisión Radio, que habla de la identidad argentino-italiana. Entonces hay también entrevistas en italiano, porque la que conduce, que fue mi directora por años y ahora amiga, habla en italiano y yo hago un pequeño espacio sobre numerología. Pero también hablo de otros temas, obviamente, ¿no? Pero el fuerte es la numerología en este programa, que están los miércoles a las 15 horas y en FM Fénix, que es una radio de Martínez. Bueno, el placer fue mío de estar en tu programa, la verdad que fue muy lindo verte después de tanto tiempo, tantos años. Igualmente, me too. Y me encanta lo que estás haciendo, ¿eh? Me encanta, seguí adelante, me encanta. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Vos le das buena vibra a esto? O sea, ¿le ves que esto tiene... Totalmente. ¿Sí? Bueno. Totalmente. Después te voy a sacar también la numerología de, ¿cómo se llama tu programa? Valientes Mujeres. Después te digo el número. Ok, buenísimo, súper interesante. Ahí va a tardar, viste, esto tarda un poquito. Sí. Sí, así que bueno. Muchísimas gracias. Sí, ¿y qué significa que somos 9 mujeres, ¿no? O sea, no sé por qué surgió la idea de que fuéramos 9 mujeres. Así no, que, bueno. no es casualidad, el 9 es tu número que tenés que venir, que venís a trabajar. Mira, no es ahí, es mi número, es verdad. Así que bueno. Es tu número. Cristina, mil gracias por todo. Te mandamos un beso enorme desde aquí. Todas las valientes mujeres, te agradecemos tu espacio, tu tiempo. Valoramos lo que haces. Te sugerimos que sigas haciéndolo, que lo haces de maravilla. Y que la gente se contacte, vamos a dejar todos los datos entonces para que a Cristina Villapor la puedan contactar en Argentina, acá en Estados Unidos, en México o en el país que nos estén viendo, pueden contactarla y ver sus números, su fecha de nacimiento, sus nombres, apellidos, es muy amplio esto, así que quien tenga la necesidad o la oportunidad y lo quiera hacer, ahora tienen una numeróloga de primera para poder hacerlo. Así que como siempre, valientes mujeres, les envía un beso cálido a todos, un abrazo y recordándoles a todas que no están solas, que siempre hay alguien del otro lado, al menos estamos nosotras. Muchísimas gracias, bye bye. Age of AI is upon us, time when the robots will rule, when they have taken Earth from us, we will remember what fools we were to program self-teaching. They taught themselves to